El día de hoy contamos con la presencia del doctor Merlin Rivas. Él es parte del equipo médico del Centro de Salud Centro Nacional de Oftalmología. Con él vamos a estar conversando sobre qué es el astigmatismo y cómo tratar esta afección. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Buenas tardes, ¿verdad? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todas las personas que nos ven en todo el territorio nacional y fuera de esta frontera, ¿verdad? También. Sí. Así es. El astigmatismo es un trastorno refractivo. Nosotros lo manejamos o lo describimos como un trastorno más que una enfermedad, ¿verdad? Es un trastorno refractivo que generalmente se caracteriza por una irregularidad, ya sea en las curvas, ¿verdad?, de la córnea, o también puede estar dado esto a nivel del cristalino. Entonces, al tener nosotros, el paciente, estas irregularidades, lo que le va a provocar al paciente es que el punto o los rayos luminosos van a despegar en diferentes puntos a nivel de la parte interna del ojo en la retina. Y por ende, esta irregularidad va a provocar una mala visión en el paciente. Ya. Doctor, eso es muy importante que acaba de decir. ¿Cuál es la diferencia entre el trastorno y la enfermedad? Esto es un trastorno, dijo. Es correcto. Recordemos que cuando nosotros decimos trastorno refractivo, es algo generalmente, en este caso, con el que ya nacemos. Prácticamente es de carácter genético. Así nacemos. Yo le digo a mis pacientes generalmente, para que ellos me entiendan, yo le digo, es un problema de fábrica. Cuando ellos llegan con sus niños, ¿verdad?, y me están consultando sobre este problema. Porque si nosotros nos refiriéramos a una enfermedad como tal, la enfermedad es cuando nosotros tenemos un proceso agudo, la adquirimos y la tratamos y por ende la mejoramos. En este caso lo que hacemos es corregirla. El trastorno refractivo se corrige. El que tiene astigmatismo va a tener astigmatismo toda la vida. El que es miope va a ser miope toda la vida. El que es moreno va a ser moreno siempre y el que es crespo va a ser crespo siempre, ¿verdad? Porque es propio de cada uno de nosotros, de nuestro organismo. Entonces, cuando nosotros tratamos estos problemas refractivos, lo que hacemos es corregir. ¿Para qué? Para que el paciente tenga una mejor visión y se pueda desenvolver de manera adecuada en el entorno en que él vive, en el que él trabaja, en que él labora en sus actividades a diaria. Pero, por ejemplo, el lente te lo corrige, pero este paciente va a tener astigmatismo siempre. Lo único que las terapias consisten o tratan de corregir estos procesos refractivos. Usted dijo dos maneras de astigmatismo, que puede ser por la córnea y por el cristalino. Es correcto. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de astigmatismo, o siempre van a ver borroso? ¿Cómo es la diferencia entre se va a presentar muy similar entre uno y el otro? Lo que pasa es que para que nosotros podamos ver bien, para que nosotros tengamos una buena visión, tiene que suceder o haber equidad en un montón de características en la parte interna del ojo. O sea, un paciente que mira bien, todas las estructuras internas del ojo tienen que estar bien. Entonces, aquí lo que se pasa es que algunas personas con astigmatismo no hay una equidad, ¿verdad?, entre las curvaturas de la córnea o del cristalino. Puede ser meramente provocada por el cristalino como tal o por la córnea, que es lo más común. ¿El cristalino es el centro del ojo? El cristalino es el lente natural que se encuentra en la parte interna del ojo. Es el que nos ayuda o el que nos permite, para que ustedes nos entiendan, ver de cerca y ver de largo. Enfocar. Es correcto. Es un lente natural transparente, cristal, como el agua, transparente como el agua cristalina, que es transparente. De ahí viene el nombre de cristalino, ¿verdad? Y él sufre ciertos cambios para cuando nosotros estamos acomodando, cuando queremos ver de largo y queremos ver de cerca, ¿verdad? Él se aplana, se ensancha, es parte de las características de nosotros, es lo normal, es lo fisiológico. Él se adapta a la luz, a la humedad, al viento, para poder... Todos esos factores sí, más que todo a la oscuridad. A la oscuridad. Cuando estamos en un lugar con demasiada luz. Cuando queremos ver un objeto de largo, cuando lo queremos ver de cerca. El cristalino se encarga de estas funciones, como para que nos entiendan. Pero ¿qué pasa? Las personas que tienen una irregularidad en la curvatura del cristalino, ¿verdad?, que como lo podemos ver en la pantalla, es ese cristalito que se ve
en el centro, ¿verdad? Entonces, el paciente también puede tener astigmatismo si hay una irregularidad de este cristal. Y la córnea es la superficie más externa, que también es transparente. Yo le digo a los pacientes, la córnea es como el vidrio de un reloj, ¿verdad? Que si nosotros miramos un reloj, obviamente sabemos que está en la aguja, pero anterior hay un vidrio transparente. Así viene siendo la córnea. Es una estructura transparente, lisa, que cuando esta es irregular, generalmente lo que el paciente va a tener es mala visión. Muchos expertos ponen ejemplos sencillos entre un astigmatismo y alguien que no tiene astigmatismo. Alguien que no tiene astigmatismo sería como que usted tenga un balón de basquetbol bien redondito. Pero alguien con astigmatismo sería comparándolo con alguien como un balón de fútbol americano, más ovaladito, o sea, no va a tener la misma circunferencia en la curvatura de los ejes, ¿me entiendes? Y eso va a permitir que los rayos luminosos, ahí de frente estamos viendo una imagen de cómo los rayos luminosos entran a través de la córnea, pasan a cámara anterior, el borde pupilar, el cristalino, y llegan hasta la parte posterior del ojo, que es la cavidad vítrea, hasta pegar a la retina. Ese es un ojo que aparentemente está viendo bien, ¿verdad? Aparentemente. Sí, entonces, ¿qué pasa? En el astigmatismo, esos rayos luminosos que nosotros miramos que entran, van a pegar en diferentes puntos y no en un solo punto focal. El cosito, los negros, ¿cómo es que se llama, doctor? Recuérdame, se me olvida el nombre. Está en la parte posterior del ojo, a donde pegan los rayos luminosos, ahí tenemos la retina y la mácula y la fovea, donde generalmente van a pegar los rayos luminosos. ¿Ya? Pero en el astigmatismo por la irregularidad corneal, estos rayos luminosos pueden pegar en diferentes puntos y no en un solo punto. A diferencia de lo que pasa en el miope y en el hipermétrope, ¿verdad? Que en uno de ellos va a pegar, los rayos luminosos van a quedar antes, como en la miopía, y en el hipermétrope van a pegar posteriormente, que también van a tener sus consecuencias visuales. Y el miope y el hipermetro es diferente. El miope, mira, es... Así es. El miope generalmente son pacientes que tienen, es un trastorno refractivo también, como le mencionaba al comienzo, pero que este paciente generalmente le va a costar mirar de largo. De largo, sí. Pero él va a ver bien de cerca. El hipermétrope es lo contrario, ¿verdad? El hipermetro me mira bien de largo, pero le va a costar ver de cerca. Y en este caso el astigmatismo puede tener alteración de la visión tanto de largo como de cerca, y son aquellos pacientes que a nosotros nos van a referir en los adultos que cuando van conduciendo en la noche las luces de los vehículos les estorban, o las luces de los semáforos. En las personas más jóvenes o los adolescentes que cuando leen las líneas de los cuadernos se les pierden, o las letras pequeñas sienten que se les mueven. Todas estas características nosotros nos hace pensar que estamos frente a un paciente que tiene un astigmatismo. Hay que recordar también que puede haber un paciente que tenga astigmatismo pero que puede tener también miopía, o puede tener astigmatismo y puede tener hipermetropía. O puede ser en un ojo con una miopía, con astigmatismo, y el otro ojo puede estar con una hipermetropía con astigmatismo. ¿Ya? O sea, todas esas cosas... Una mezcla. Es correcto, son anisometropías, cuando un paciente tiene un trastorno refractivo diferente en un ojo en comparación con el otro. Y todo esto se tiene que corregir, obviamente, hacer los exámenes pertinentes y tratar de corregir para que este paciente pueda tener un entorno adecuado. Eso le iba a consultar, doctor. ¿El astigmatismo puede presentarse solo en un ojo? ¿Puede presentarse en los dos? ¿Cómo generalmente se presenta? Puede presentarse, generalmente van de la mano, ¿verdad? Pero recordemos que estos son medidas dióptricas, o sea, van en medida, en numeraciones. Entonces, puede hacer que en un ojo sea más alta la medida que en otro. Puede hacer que en un ojo la medida sea más baja y que el paciente no perciba o no refiere a ninguna sintomatología. Porque si el astigmatismo no es muy alto, muchas veces el paciente no refiere ninguna queja, no refiere ninguna sintomatología o ningún signo, y por ende el paciente no se percata. Muchas veces él solo refiere que le molesta un ojo, y cuando le hacemos la refracción nos damos cuenta que realmente son los dos. Lo que pasa es que tal vez en uno es más marcado que el otro. Todo eso va a depender de los hallazgos que nosotros encontremos. Cuando me dice la medida, es la medida que decimos 2020, 2021, 2025, ¿a eso se refiere? Esa viene siendo la agudeza visual. La agudeza visual. Y las medidas son generalmente, nosotros las hacemos en dioptría generalmente
con la refracción, con el examen de la refracción, que es donde el paciente, como ponen las imágenes, ahí, es correcto. Y le van probando diferentes lentillas, diferentes cristales, y una vez que el paciente logra enfocar, el resultado de esta es la medida que el paciente tiene. Entonces ahí está haciéndole un examen de refracción. Es correcto. Le ponen primero en el autorrefractómetro para de esta manera tener una referencia, y después le van probando los cristales. Y en el cristal que el paciente coincide y mira adecuadamente, pues obviamente es la medida que el paciente tiene. Esto ustedes generalmente, doctor, lo hacen los días jueves, ¿verdad? No todos los días, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ustedes hacen una jornada de entrega de lentes para leer los días jueves, que es donde vamos los medios de comunicación a darles cobertura, y es donde le hacen el examen de agudeza visual, que es ese que está ahí, y la refracción, ¿verdad? Es para, por ejemplo, corregir el astigmatismo en este caso. Entonces, nosotros como Centro Nacional de Oftalmología atendemos todos los días, ¿verdad?, este tipo de problemas, obviamente. Pero los días jueves se designan como días para jornada de refracción y entrega de lente a los pacientes con presbicia. Que son pacientes ya que tienen dificultad para leer después de los 40, 45 años, porque el cristalino, que es el cristal que yo le mencionaba, valga la redundancia, ya se dificulta hacer los movimientos de acomodación, y por ende el paciente ya tiene que usar un lente de auxilio para poder ver bien de cerca. Ya. Generalmente, doctor, como usted me dice que esto es algo natural, porque tiene que ver con la genética de cada uno, se mira bastante en los niños jóvenes, adolescentes. Así es. Generalmente estos problemas refractivos, ¿verdad?, para ser más específico, se empiezan a notar, los empezamos nosotros a corroborar en las edades escolares. Cuando el niño está en clase. Que es cuando ya los niños empiezan a tener una demanda o una exigencia visual un poco mayor en comparación que cuando están más pequeños. Entonces, cuando ya estos niños entran a clase, es donde los padres observan que a veces los niños en las líneas, cuando quieren intentar leer, tienen que seguir con el dedo las letras que ellos intentan o quieren leer, porque si no lo siguen con el dedo, las letras se les pierden. O cuando ellos están pintando, ven que la imagen que ellos pintan se salen de las rayas de donde tienen que pintar, porque los niños no ven bien las rayas, o tal vez ellos las miran que se les mueven. O sea, los niños pueden referir que le duelen los ojos, pueden referir que le duelen la cabeza, ya. Y todos estos signos y síntomas generalmente tienen que llamar la atención al padre, ya, porque los primeros en tener este contacto son los padres y los maestros. Es correcto. Y de esta manera, una vez que nosotros nos percatamos que alguno de nuestros niños, nuestros hijos, tienen este problema o este tipo de dificultad, lo adecuado, ¿verdad?, es acudir con el médico correspondiente para la valoración correspondiente. Ya, eso a cualquier edad puede ocurrir, después cuando ya el niño entre a preescolar. Puede ocurrir a cualquier edad, pero ya entre los 4 o 5 años son las edades donde generalmente se empieza ya a identificar este tipo de problemas. Hay que explicar también a la población que si el paciente, por ejemplo, le sale un astigmatismo de -3, un ejemplo, -2, no quiere decir que este -2 se va a quedar para toda la vida. Esto puede ir aumentando. Yo les explico a ellos, así como el pie de nosotros va creciendo y vamos cambiando la medida del zapato, así también puede ir aumentando la medida de los ojos. Hay cierta edad, ya en la juventud, entre los 20 y tantos años, 22, 24, que ya esta medida generalmente queda estática, deja de avanzar y ya queda el paciente con una medida definitiva. Es por eso que yo decía al comienzo, el problema refractivo se trata como un trastorno, se corrige, pero si el paciente tiene astigmatismo y se le pone su lente, el astigmatismo anda corregido. Pero astigmatismo va a tenerlo siempre. Siempre, se quita la lente. Y él va a tener dificultad para leer, es correcto. Lo que pasa es que el paciente se pone su lente y ya va a ver bien, porque con el lente corregimos el astigmatismo. Se lo quita y él sigue teniendo su problema para mirar. Entonces, ¿qué pasa? Es un trastorno refractivo con el que vamos a cargar prácticamente todo el tiempo. Aparte de la refracción, doctor, ¿qué otros medios auxiliares ustedes toman para hacer el diagnóstico de una persona con astigmatismo? Sí, hay que recordar, ¿verdad?, que nosotros tomamos varios puntos de referencia a la hora que corroboramos un diagnóstico o identificamos un diagnóstico. Nosotros como oftalmólogos, lo primero, ¿verdad?, el contacto con el paciente es ver la agudeza visual del paciente. Lo primero, sí. ¿Verdad? Nos llega un niño, la mamá dice que le cuesta leer, el niño generalmente le hacen su agudeza visual. Tal vez el niño tiene 7, 8 años y él conoce las letras y perfectamente se le hace su agudeza visual. Después de eso, si sospechamos de un problema refractivo, le hacemos su refracción, que es lo que estábamos hablando.
Y si ya estamos sospechando meramente un problema de astigmatismo, hay otro estudio ya un poquito más avanzado, ya que es la queratometría o topografía corneal, que son estudios computarizados, por decirlo de esta manera, que nos permite saber cuánto realmente es la alteración de los ejes de la curvatura de la córnea. Ya esto más que todo es para tener una referencia y a la hora de decidir ya una terapia.